Vamos a estar solo viendo los primeros 2 puntos esta mañana y los textos principales son Romanos 11:36 y Efesios 2, 4 hasta 9, pero vamos a estar viendo varios otros textos también en el desarrollo esta mañana. ¿Qué es lo que pasó en la Reforma Protestante? En la Reforma Protestante que pasó hace 500, que comenzó oficialmente, por decir, aunque ya había precursores a eso, hace 504 años, si no me equivoco, atrás, Dios revivió bases fundamentales para la fe y la práctica cristiana. Los textos, o el título esta mañana, vamos a estar viendo estas solas de la Reforma. Y no es que Lutero plasmó estas 5 solas, en ese día, el primer día, por decir, de la Reforma. Más bien, son principios que ya fueron eran enunciados en ese tiempo y a partir de ese tiempo. Para introducir el tema, voy a leer una buena parte de un artículo que se llama La Reforma Protestante antes, durante y después, por Telésforo Isaac. Entonces eso nos va a ayudar con algo del trasfondo de la Reforma para ir entrando estas 5 solas. Para hablar o escribir de la Reforma Protestante y enfocar el antecedente del proceso de la evolución y lo que aconteció después, se debe ser minucioso al pensar y explorar el trascendental acontecimiento histórico. La Reforma Protestante no fue un estallido espontáneo provocado por la acción de la publicación del 95 tesis de Martín Lutero el 31 de octubre de 1517. Entonces no fue solo eso el único detonante. La detonación fue el resultado más bien de un cúmulo de situaciones que deben ser conocidos y analizados escrupulosamente para conocer las causas. Se debe poner especial atención en la Europa de los siglos anteriores al siglo XVI y más precisamente durante los últimos años de la Edad Media. La situación imperante en Europa cuando estalló el movimiento que inició de manera contundente los cambios de la religión era tensa, era confusa e intrigante, con un complicado conjunto de variables. Entre ellas las siguientes: los ataques a las irregularidades de la Iglesia comenzaron desde el siglo XIV, con precursores de la Reforma que venían reclamando la necesidad de recuperar la teología bíblica cristocéntrica. Entonces ya había gente reclamando, diciendo, tenemos que volver a Cristo como el centro de todo. Se destaca como primero a Jan Hus, que un líder bohémico, teólogo y filósofo, y a sus asociados. En Inglaterra, el precursor de los cambios religiosos fue John Wycliffe, un teólogo, filósofo, profesor de la Universidad de Oxford y traductor de la Biblia al inglés. En Europa e Inglaterra estaban circulando folletos, conferencias y libros del teólogo y filósofo Erasmo de Rotterdam, un sacerdote agustino de mucha influencia, quien era el más destacado humanista cristiano de los primeros años del siglo XVI. Erasmo, que era un católico romano, no era uno de los reformadores en sí, pero él promovía también cambios dentro de la Iglesia Católica. Decía,
no debía dirigir el poder temporal, sino el espiritual. Decía además que el cristianismo tenía la necesidad de buscar purificación interior por medio de una espiritualidad auténtica, no por actos de liturgia formar y ser despojado de ritos agobiantes. Otra voz reclamando reformas religiosas que antecede o coincide con Lutero fue el alemán Ulrich Zwingli. Este era del pensamiento revolucionario con interés en cuestiones políticas, más que en asuntos tradicionales de la religión. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se atacaron algunas imposiciones dogmáticas no propias de la fe y de la práctica apostólica y tradicional. Y hay que entender, aparte, hay que entender que la reforma fue en el contexto del dominio, voy a usar esa palabra, de la Iglesia Católica Romana en Europa. Entonces fue una reacción en contra de las malas prácticas, las malas creencias y mucha maldad dentro de la Iglesia romana católica. Así que hubo rechazos también de ciertas prácticas consideradas supersticiosas, porque había muchas de esas prácticas en ese día. Fueron múltiples las intrigas del papado por la autoridad eclesial. Muchas intrigas del papado. Sobreabundaban los intereses bien marcados del clero y de prominentes laicos por la preocupación de cuestiones políticas, económicas y dominios de territorios. Entonces el clero estaba bien involucrado en eso, en cuestiones políticas, económicas y dominio de territorios. Había enredos y luchas por la supremacía del papado en un continuo y agravante conflicto con el imperio germánico y con los soberanos de los países que conformaban los pueblos de Europa. Causó también malestar en el sentimiento de muchos la venta de cargos eclesiásticos, es decir, ¿qué es lo que hacían? Vendían, por ejemplo, un cargo de sacerdote o un cargo en la jerarquía de la Iglesia Católica por dinero. No solo vendían esos cargos eclesiásticos, sino que vendían también reliquias de santos y mártires. Se percibía con pena la decadencia de la espiritualidad de gran parte del clero. Había una decadencia moral. Lo que fue más incitante en el comienzo del proceso de la reforma fue la inaudita venta de indulgencias de los pecados para la recolección de fondos para financiar la remodelación de la Basílica de San Pedro en Roma. Así que, y esas indulgencias fue la venta, por ejemplo, espero que ustedes conocen el concepto de purgatorio. El purgatorio en la enseñanza católica es un lugar donde supuestamente al pasar de esta vida va la persona para ser purificado, pagar la última parte de su pecado para ser limpiado y llevado a la presencia de Dios. Entonces es un lugar de castigo temporal, no es el infierno según lo que ellos creen. Y así que las indulgencias fueron para ser un menos tiempo o por la misma persona que estaba comprando o por un pariente, otra persona por el cual compraba las indulgencias. Así que fue un sistema, una manera de sacar provecho, ganando dinero
de la Iglesia Católica, de sus feligreses. Así que eso fue la cosa final que detonó la Reforma protestante. Así que otros asuntos, En resumidas cuentas, podemos decir que la Iglesia Católica había estado introduciendo desviaciones, herejías y otras cosas que suprimían varias verdades fundamentales. Y esas verdades fundamentales incluían lo más fundamental: quién es Dios, la centralidad de su palabra y la obra perfecta de Cristo a favor de los suyos. Tal como los judíos en los tiempos de Jesús, la Iglesia Católica daba y sigue dando mucho más importancia a sus tradiciones que la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo esa parte en la segunda punto de esta mañana. La corrupción seguía en la jerarquía de esa iglesia mientras chantajeaba a la gente con promesas vanas respecto al aligerar su sufrimiento por esas indulgencias. Y tristemente, si podemos hacer la pregunta, ¿la situación ha cambiado? No, la situación no ha cambiado. En la Iglesia Católica, el Papa ha llegado a tener una preeminencia que realmente no le corresponde. Él había tomado el lugar de Dios, ha llegado a tomar el lugar de Dios. Ellos siguen hundiéndose más y más en la idolatría de los santos, la Virgen. Y ellos siguen trastornando la sencillez de la palabra con sus tradiciones. Pero los fundamentos de los 5 solas que vamos a estar viendo no solo son para la Iglesia Católica, son para nosotros. Esos son fundamentos que nosotros necesitamos recordar y recalcar en nuestras iglesias y nuestras vidas. Porque también iglesias cristianas, iglesias evangélicas, introducimos tradiciones y creencias contra la palabra de Dios, que llegan a suplantar la palabra. Tal como la tradición, voy a nombrar algunos, de negar el arrepentimiento para la salvación. Tal como la tradición de elegir líderes por su relación con el fundador. Tal como dejar la palabra a un lado del púlpito y dar sermones de la mente, de los sueños del predicador. Hay mucho de eso que pasa en iglesias evangélicas hoy en día. Así que esos 5 solas que estamos viendo son también para nosotros. La verdad principal, tanto hoy como para la próxima semana, es: toda la historia es para Dios. Y es para que Él sea glorificado por quien Él es y por lo que Él hace. El enfoque de la historia es la vida y la obra de Jesucristo para salvar a un pueblo y para exaltar su infinita sabiduría y gracia. Romanos 11, 33 a 36 dice, Romanos 11, 36 a 36, hablando de toda la obra de Dios en salvar a su pueblo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén.
Y vamos a comenzar esta mañana ahí. Soli Deo Gloria, que quiere decir solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Toda la historia, y enfocada especialmente en la vida y la obra de Jesucristo, se desarrolla para que Dios reciba la gloria que solo Él merece. En el tiempo de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica había elevado a ciertos hombres a posiciones de preeminencia que no le correspondían y que en sí no le corresponde a ningún ser humano. La Iglesia Católica se había puesto en medio como partícipe en la obra salvadora de Dios, para así robarle a Dios lo que Él merece en su obra de salvación. Hoy en día, también el ser humano, aun el cristiano, a veces desea exaltarse a sí mismo por ser creyente, por sus hechos buenos. Y este fundamento, la gloria solo sea para Dios, ataca la raíz, nuestra tendencia natural para hacer esto. Y para entender este punto es importante volver a hacer la pregunta que hicimos antes, y que ¿quién es el centro de todo? ¿Es el ser humano o es Dios? Es Dios. Y con eso, ¿cuál es el fin principal del hombre y de toda la creación? ¿Por qué existimos en esta tierra? Es para glorificar a Yahweh Dios, el Creador, sustentador y Salvador. Nosotros existimos para Dios. En 1 Corintios 10, 31 dice, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Y así que para recibir esa gloria, Dios elaboró un plan y realizó este plan de salvación en Jesucristo, para dar a conocer la grandeza de su bondad y de su misericordia. Y en este plan de salvación nosotros dependemos completamente de Él, para llegar a formar parte de su familia. No es que la salvación depende, por ejemplo, 90% de Dios y 10% de nosotros, ni aún 99% de Dios y 1% de nosotros. Más bien, la salvación depende 100% de Dios. Y todos los 5 puntos de las 5 solas nos van a estar indicando, apuntando a eso, que nosotros dependemos de Dios. Y por eso, ¿a quién recibe la gloria? Es Dios quien recibe la gloria. Jesucristo, cuando descendió a la tierra, Él descendió, vivió la vida perfecta, sufrió en la cruz. ¿Y por cuál razón sufrió y hizo todo eso? Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, Filipenses 2, 6 en adelante, el cual, hablando de Jesucristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. ¿Y cuál es el propósito?
para gloria de Dios Padre. A Dios sea la gloria. Jesucristo vino a la tierra para que Dios sea glorificado. ¿Y qué tal de nosotros? La obra de Jesucristo, Él vino a esta tierra para hacer algo a nuestro favor. Que sí, vamos a seguir hablando la próxima semana, pero Dios, ¿cómo es que nosotros hemos llegado a participar en eso y por qué? ¿Cuál es la razón que Dios ha hecho eso? Si pasamos a Efesios capítulo 2, vamos a leer los versículos 1 a 7 y dando énfasis en algunos de esos versículos. Y dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice en versículo 4? Pero Dios. ¿En qué condición éramos? Muertos en nuestros pecados. Viviendo, y éramos, como dice versículo 3, por naturaleza, hijos de ira. ¿Y quién actuó? Dios. ¿Y por qué actuó Dios? Él actuó por lo que dice en versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Dios nos resucitó de los muertos. Dios actuó en eso para manifestar a toda la creación su gracia, su misericordia, las sobreabundantes riquezas de su gracia. A Dios sea la gloria. Luego, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios nos resucitó para que nosotros anduviéramos en buenas obras. Y según Mateo, no tiene que pasar ahí, pero dice en Mateo 5:16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A Dios sea la gloria. Y la pregunta otra vez, otra pregunta que podemos hacer, ¿cuál es la razón por la cual Dios salva a algunos y deja a otros en su condición de rebelión? ¿Cuál es la razón? Y es lo que hemos estado viendo esta mañana, antes de la prédica. Romanos 9, 24 a 22 a 24. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, Romanos 9, 22,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción. Y eso es la parte. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria. Dios ha diseñado su plan para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, es decir, sobre los creyentes. En la eternidad vamos a estar glorificando, magnificando el gran nombre de Dios, por cómo Él ha obrado para resucitarnos de los muertos y darnos vida en Cristo. Otra vez, Romanos 11, 33 a 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él y para Él, o por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y debemos entender que este pasaje fue escrito después de haber elaborado todo lo que Dios había hecho en la salvación. De Romanos 1 hasta Romanos 11. Así que al final de eso dice, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios. Y muchas veces, cuando pasamos, por ejemplo, por Romanos 9, por otras cosas que vamos a estar viendo, cuestionamos, decimos, no. Si yo fuera Dios, lo haría de otra manera. Pero las riquezas y la sabiduría de Dios realmente son insondables. Y nosotros son pensamientos muy impíos, pensar y decir esas cosas. Dios es quien ha diseñado, quien ha llevado a cabo su plan exactamente conforme a lo que Él quería para que Él recibiera la gloria que Él merece. Así que una pregunta, antes de pasar al segundo punto. ¿Nosotros vivimos conforme a la realidad que Dios es el centro de todo y que todo existe para Él? ¿Que nosotros existimos para su gloria? ¿O vivimos como los judíos muchas veces, como muchos sacerdotes y otros en la Iglesia Católica, como muchos pastores cristianos, buscando aplausos y reconocimiento humano? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Entendemos que nosotros existimos para Dios? ¿Existimos para su gloria? Y aun nuestra salvación y nuestra santificación es para que Él sea glorificado. Pasamos a al segundo punto. Sola Escritura. Sola Escritura. Las Escrituras, las cuales son inspiradas por Dios, nos enseñan de Él y son la única regla infalible de fe y práctica. No necesitamos las tradiciones humanas para complementar lo que Dios nos ha dado. Así que hay que recordar que estos 5 solas fueron elaborados en el contexto de las tergiversaciones de la Iglesia Católica. Pero hoy día también hay muchas iglesias evangélicas cristianas que han introducido muchas tradiciones, nada que ver con la palabra de Dios.
Así que, ¿cómo era el asunto? Vamos a leer lo que pensaban tanto Jesús como el apóstol Pablo al respecto. ¿Qué era la palabra de Dios, por ejemplo, en el tiempo de Jesús? Para él, Marcos capítulo 7, a partir de versículo 1, Marcos 7, 1. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, ¿no? Hablando las palabras de Dios, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice a su padre o a su madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido. Y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Así que los fariseos estaban diciendo, mira, tus discípulos no observan las tradiciones. ¿Qué está pasando? No están honrando nuestros antepasados y las tradiciones que nos ha pasado. ¿Qué fue la respuesta de Jesús? Tienen razón, perdón. No, más bien, ¿y ustedes? Isaías escribió de ustedes. ¿Isaías estaba vivo en la tierra en ese momento? No, pero Jesús, citando a Isaías, dijo, bien profetizó Isaías de vosotros. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y ellos habían dejado los mandamientos de Dios para seguir las tradiciones humanas. Y en esa ocasión suprimían el mandamiento o mandato mismo de Dios para ayudar a sus padres con lo que tenían, honrando a sus padres ancianos, ¿no? El contexto de eso es honrar a sus padres ancianos con bienes materiales, para guardar para sí mismo, diciendo, bueno, es ofrenda a Dios, perdón, no te puedo ayudar, puedes sufrir nomás. Eso es lo que estaba diciendo a sus padres ancianos, invalidando así el mandato de Dios. En Mateo capítulo 23, versículo 23,
Hay de vosotros, Mateo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar aquellas. Ellos introducían sus tradiciones y ponían a un lado justicia, misericordia y la fidelidad, lo que Dios mandaba de ellos. La palabra de Dios fue escrito para ellos. Y ¿cómo es que Jesús pesaba, voy a decir, tradiciones y la palabra de Dios? Las tradiciones, no. Las tradiciones podían ser evaluadas a la luz de la palabra. Pero ¿qué tenía el peso para Jesús? La palabra de Dios. Los valores de Dios. Y en ese tiempo, los judíos habían introducido muchas tradiciones para así invalidar la palabra de Dios. Y ustedes pueden pasar y leer muchos otros pasajes. No vamos a leer esta mañana por el tiempo, pero 1 de Corintios 5 o 10, 5 a 13, también habla de cómo fue escrito para los corintios. 1 de Corintios 10, 5 a 13, habla de muchos, todo el principio, la parte de ese capítulo habla de eso, de todas las experiencias de los israelitas que fueron escritas para los corintios. Corintios que eran creyentes, no eran judíos, una buena parte de ellos. Pero las experiencias del Antiguo Testamento fueron registrados para ellos. Jesús enfatizaba el fundamento de la palabra de Dios. Pablo enfatizaba la autoridad de Dios y su palabra. Pedro enfatizaba eso. Los apóstoles enfatizaban eso. Y es relevante también para nosotros. Sola Escritura quiere decir que la única autoridad infalible que tenemos es la palabra de Dios. La única autoridad infalible que tenemos es la palabra de Dios. Todo lo que creemos, todo lo que hacemos, toda tradición que implementamos debe ser evaluada por la palabra de Dios. Y cualquier tradición que hacemos, nosotros tenemos, yo voy a decir, la tradición de reunirnos a las 10 de la mañana los domingos. No hay nada en la palabra de Dios que dice hay que reunirse a las 10 de la mañana los domingos. Si es necesario, podemos cambiar esa tradición. ¿De qué es mandato de que nos reunimos? Sí, es mandato. Pero el horario se puede cambiar. Hay muchas cosas de nuestros cultos que son solo tradición, el orden del culto. Pero nosotros sí podemos ir evaluando los ministerios que tenemos. En 2 semanas o 3 vamos a tener evaluación y planificación de la congregación. Así que podemos evaluar los ministerios, las diferentes cosas que sí podemos hacer o no hacer. Hay algunas cosas que no vamos a cuestionar si debemos hacer, y uno es domingo, en el sentido de el culto principal. El culto principal se lleva a cabo sí o sí. A veces en otros horarios, como hemos tenido que hacer en estos días, en el último año, pero sí o sí es importante. También, cuando hablamos de sola Escritura,
es la única autoridad, pero también quiere decir que la Biblia misma es la mejor intérprete de sí mismo. Dios no se contradice a sí mismo, ni su palabra se contradice en ninguna parte. Cualquier contradicción aparente es solo por nuestra falta de comprensión de los pasajes relevantes. Así que, si hay una contradicción aparente, es estudiar. Ir a los pasajes básicos, importantes de un texto. Y por ejemplo, hablando de la soberanía de Dios en la salvación, muchos van a este texto, a otro texto, a este o cualquier texto en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, menos el texto que describe, explica detalladamente el asunto, Romanos 9. Y sacan sus conclusiones de un versículo aquí, suelto por decir, otro versículo ahí, y después intentan imponer sus propias tradiciones, su propia enseñanza, doctrina, sobre el texto de Romanos 9. Y llega a ser muy tergiversado. La Biblia no se contradice. Todo lo que necesitamos para la vida, para la santidad, se encuentra en la palabra de Dios. Dios no ha olvidado una enseñanza importante. No ha pasado por alto y está en los cielos ahorita diciendo, ay, he olvidado de enseñar esto, mi palabra. No es así. Todo lo que necesitamos está ahí. Necesitamos estudiarla, entenderla en su contexto original, la aplicación para los lectores, los recipientes originales, para luego ver la enseñanza, la aplicación para nosotros. No necesitamos la autoridad de la Iglesia Católica para decirnos qué es lo correcto, conforme a sus tradiciones, sus interpretaciones. No necesitamos en sí alguien que tiene la última palabra. Dios, en su palabra, Él tiene la autoridad. Lo que necesitamos otra vez es entender lo que Él dice para nosotros. Y es como Pedro dice, sí hay partes difíciles de entender, no hay duda de eso, pero requiere un estudio. Pero las partes más importantes, más básicas, no son tan difíciles de entender. Sola Escritura también quiere decir que no nos dejamos llevar por nuestras emociones, ni visiones personales que podríamos tener. Toda nuestra experiencia se evalúa sobre la base de la palabra de Dios. Cualquier experiencia que tenemos se evalúa sobre la palabra de Dios. En sí, podemos decir que una persona puede vivir de dos formas. Sobre la base de la palabra de Dios, lo que Dios dice, o sobre la base de opiniones, tradiciones, sueños humanos, o de lo humano o de lo divino. Así que en muchas partes de la Biblia, ya hemos leído en Marcos, en el Antiguo Testamento, Jeremías 23, los profetas estaban profetizando las visiones, los sueños de sus propias mentes, no de la palabra de Dios. Y Pedro nos dice, en 2 de Pedro 1, 20 y 21, pero ante todo, saber esto, 2 de Pedro 1, 20 y 21, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.
Y segundo de Timoteo 3, 14 a 17. Segundo Timoteo 3, 14 a 17. Tú, sin embargo, Pablo, escribiendo a Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que llevan a la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Para el tiempo de la Reforma, la Biblia había pasado a ser un libro misterioso, porque no había traducciones en muchos idiomas comunes. Ni los mismos sacerdotes de la Iglesia Católica la entendían. Es triste que hoy en día tenemos muchas traducciones en nuestros idiomas, tanto español, inglés y muchos otros, pero muy poco se lee y muy poco se medita. La Biblia está volviendo a ser un libro misterioso. Aún en muchas iglesias cristianas ya no se enseña mucho de la palabra. Más bien, el predicador se levanta y lanza un versículo de vez en cuando, mezclado con sus propias ideas. Pero en la Reforma, ¿qué es lo que pasó con la Biblia? Fue traducida a los idiomas de las personas para que pudieran entenderla. Dejó de ser un libro solo para los estudiados, para llegar a ser el libro en los idiomas comunes, para todos. Dios usó su palabra para sacar a la gente de su ignorancia y de sus malas prácticas. Dios usó su palabra para que pudieran conocerle a Él y saber su evangelio maravilloso. Dios usó su palabra para que la gente saliera de sus supersticiones, para comenzar a vivir a la luz de lo que Él dice. Para nosotros, la pregunta es, ¿realmente pensamos que la palabra de Dios es relevante? Muchas veces estoy en conversaciones y la pregunta surge, ¿cómo puedo batallar este pecado? ¿O cómo puedo mejorar en este área de mi vida? Le pregunto si está leyendo, meditando la palabra de Dios. Y tristemente muchas veces la respuesta es, bueno, no mucho. O no. Necesito algo más práctico. ¿Realmente pensamos que hay algo más práctico que la palabra de Dios? Así manifestamos que no pensamos muy práctico la lectura y la meditación de la palabra mismo. Tal vez Dios se ha equivocado otra vez en dejar lo que nos ha dejado. No es suficiente. Tal vez nosotros podríamos escribir algo más práctico, mejor. Obviamente que no. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 17, 18 a 20, Deuteronomio 17, 18 a 20, Dios dijo algo importante para los reyes. Escuchen. Y sucederá que cuando él, un rey nuevo, se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos,
para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se desvíe del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos, en medio de Israel. ¿Qué opina Dios si su palabra es práctico en nuestras vidas? Es relevante. Si fue relevante para esos reyes, es relevante para nosotros. Así que a veces sí necesitamos estudiar más. Necesitamos meditar más. Si no estamos viendo relevancia en la palabra de Dios, el problema no es en la palabra. El problema está en nosotros. Y como iglesia, nosotros necesitamos ayudarnos mutuamente en esto. Nosotros enseñamos desde aquí exactamente para esto, para ayudarnos colectivamente a entender y meditar lo que Dios dice. Y así que quiero animarnos que Dios, o la palabra de Dios, es fundamental y sumamente práctico en nuestras vidas. Y con eso, para que nosotros vivamos para su gloria. El próximo domingo vamos a estar viendo solo Cristo, sola gracia y sola fide. Para ir viendo todas esas 5 solas de la Reforma. La Reforma despertó una comprensión bíblica de Dios y sus propósitos para glorificarse a sí mismo por medio de la obra maravillosa de Cristo en la salvación y en la santificación de su pueblo. Si hay alguien aquí que no es creyente, que hoy día sea el día para reconocer que tú existes para Dios y que la palabra de Dios es la única fuente infalible de verdad. Te enseña quién eres delante de Dios y que tú necesitas arrepentirte y creer en el único Salvador, Jesucristo, para ser reconciliado con Dios. Recordemos la verdad principal. Toda la historia es para Dios y es para que Él sea glorificado por quien Él es y lo que Él hace. El enfoque de la historia es la vida, la obra de Jesucristo, para salvar a un pueblo, para exaltar su infinita sabiduría y gracia. Así que podemos preguntarnos nuevamente las 2 preguntas que hemos hecho esta mañana principales. ¿Vivimos centrados en nosotros o en Dios? ¿Quién es el enfoque de nuestra vida? Y entendemos que su palabra nos da todo lo que necesitamos. Y es muy práctico en nuestro diario vivir, o vivimos buscando otras cosas. Que Dios nos ayude a crecer en Él. Terminamos leyendo el Romanos capítulo 11, 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Gracias, Señor, por esta mañana, por lo que hemos visto, por tu palabra. Realmente es de bendición para nosotros. Nos enseña quién eres tú y que nosotros existimos para ti, Señor. Ayúdanos a realmente entender eso en nuestras mentes,
Ayúdanos a entender eso en nuestras vidas diarias. Y otra vez, muchos hermanos están pasando muchas dificultades personales, financieras, emocionales, en su matrimonio, en varias relaciones, Señor. Pero ayúdanos a entender que aún esos problemas son para que nosotros volvamos la mirada de nosotros mismos a ti, para madurar en nuestra fe, para confiar más en ti y para ver también en esas circunstancias qué dice tu palabra para nuestra vida hoy en día. Gracias, Señor, que tú eres fiel. Gracias por tu misericordia, tu gracia. Y gracias por habernos incluido en tu plan de salvación. Ayúdanos a darte toda la honra, toda la gloria y todo lo que tú mereces, Señor, en nuestras vidas, en nuestras palabras, hoy día y esta semana. En tu nombre santo. Amén.